Señores estudiantes, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la metodología cualitativa cuantitativa relacionada con el tema del marco lógico. Me voy a saltar estas diapositivas que tienen que ver con un análisis macro de cómo está la situación en el mundo, de cómo va evolucionando los temas de relacionamiento económico, productivo, comercial, porque eso ya me interesa que ustedes lo lean luego. Aquí tienen unas láminas donde hago una presentación a nivel mundial, a nivel de América Latina, y también un posicionamiento de cómo está la economía ecuatoriana. De ahí vamos directamente a la formación o lo que es la formación de un marco lógico, ¿no? Entonces, tienen que ustedes comprender que primero el marco lógico es una metodología de trabajo. Es una metodología que fue implementada en los años 60, 70 en Estados Unidos a través de una consultoría que permitía evaluar de manera inteligente, efectiva, concreta, real, con datos, cómo estaba relacionada la inversión pública que hacía el gobierno americano y que en esa época, con los recursos que disponían, necesitaban también evaluar cuán efectivo era ese proceso de inversión pública. Para eso nació justamente el marco lógico. El marco lógico, digamos, tiene algunas características de su estructura jerárquica. Esta sirve justamente para clarificar en qué vamos a invertir, qué es lo que se quiere lograr, cuál es el cambio, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos desarrollar en un conjunto social, en una población, en un territorio. ¿Cómo vamos a alcanzar los objetivos? ¿Cómo vamos a medir el progreso y el impacto? ¿Y cómo vamos a comunicar de manera clara y transparente los planes de acción de todos los involucrados? Y por eso es importante de que ustedes aprendan el tema del marco lógico, porque hay algunos aspectos que toman a esta herramienta para poderla aplicar. Lo hacen en el desarrollo social y comunitario, lo hace la cooperación internacional, lo hace la planificación estratégica empresarial, el sector privado también asume esta metodología como herramienta de trabajo, y también obviamente nosotros los que somos gestores de proyectos públicos y privados. ¿Cuáles son los beneficios de este tema, de esta herramienta? Primero, que tenemos un enfoque en base a resultados. Y el resultado no es más que concentrar el objetivo principal, ¿no es cierto? Y a ese es el que tenemos que llegar y consolidar. Tenemos que tener una claridad en cuanto a su estructura, ¿no es cierto? Eso implica pensar el fin, toca pensar en los resultados, cuáles son los componentes que contribuyen a la consecución del resultado y cuáles son las actividades que se van a desarrollar que componen cada uno de esos componentes, valga la redundancia. Esto se hace también de una comunicación efectiva también, facilita un proceso de comunicación entre los que están actuando en el diseño y en la ejecución del proyecto, porque como ustedes ven, la solución de un problema tiene que ser multidimensional y multiprofesional. Cada uno de los profesionales o de los involucrados tienen que tomar al marco lógico como una herramienta de trabajo para poder desarrollar de manera ordenada las actividades que les corresponden para poder cubrir con los resultados que se esperan. Hay que hacer también un proceso de monitoreo y evaluación de cómo vamos avanzando. Por eso es importante también tener ahí indicadores que son medibles para saber cómo avanza el proyecto tanto en su ejecución y como al final cuando se hace una evaluación de impactos en cuanto al cambio que se espera lograr con ello. También hay que pensar en los riesgos, cuáles son los riesgos que podrían intervenir para obstaculizar la ejecución normal de un proyecto, y eso también tiene que ser escrito, identificado, evaluado. ¿Por qué formarse en marco lógico? Porque nosotros desarrollamos habilidades, esto necesita mucha experiencia, no necesita solamente conocimiento. Requerimos, aparte del conocimiento teórico que hoy les vamos a implementar, ir generando también un feedback con la experiencia, es decir, con la aplicación que yo hago de esta metodología. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros mejorar las decisiones que vamos a tomar en el momento en que ejecutamos y diseñamos un proyecto. Porque también eso nos permite aumentar la eficiencia en la actividad de las actividades que vamos a desarrollar para lograr lo que nosotros nos proponemos, para trabajar en contextos también, como les decía, multidisciplinarios y multisectoriales, y porque aprendemos a medir y a comunicar las estrategias que nosotros implementamos para el desarrollo. ¿Qué es un problema? Para lograr nosotros esto necesitamos identificar los problemas. ¿Qué es un problema? ¿No es cierto? Vamos a definirlo. Entonces, comprender
Cómo identificar y formular los problemas de manera clara y precisa es el objetivo de esta parte. Un problema no es más que una situación negativa que genera un impacto adverso en un grupo, en una comunidad u en una organización y que requiere una intervención para ser resuelto. Prácticamente, un problema es una necesidad insatisfecha, en resumidas cuentas, ¿no? Eso tenemos que nosotros tener en nuestra cabeza. Y claro, estos elementos para identificar los problemas tienen varias características. Primero, tiene que haber evidencia. ¿Cuál es la evidencia que nos dice a nosotros que este es un problema que está determinado? Eso tenemos que identificarlo a través de la data, de las estadísticas, de los testimonios. ¿Cuál es el impacto que genera esto, no? Hay que describir si eso disminuye las condiciones de vida o la calidad de vida de las personas, si disminuye su nivel de pobreza, si disminuye su posibilidad de acceso al mercado, etcétera. Un sinfín de impactos que podemos encontrar en el proceso de desarrollo social. Y el contexto también, cómo identificamos, cómo tenemos información de lo que está sucediendo en ese marco de referencia que nos hemos impuesto. Y obviamente, si ya tengo la identificación de los problemas, tengo que hacer un análisis, ¿no? Y ese análisis es de causalidad, es decir, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Y para eso tenemos nosotros el análisis de los problemas a través de un árbol de problemas, ¿no? La técnica, obviamente, que permite descomponer el problema en sus causas y efectos, facilita la identificación de los puntos a intervenir. Y para ello nosotros utilizamos una metodología. ¿Cuál es esta metodología? Primero, un diagrama, ¿no?, de árbol de problemas. Luego, las relaciones causa-efecto y los beneficios del análisis de estos problemas. Es importante que nosotros nos preguntemos el porqué de las cosas. Si nosotros sabemos responder al porqué de los problemas, vamos a ubicar las causas. Pero cada causa tendrá también su reflejo, y eso se llama el efecto, ¿cierto? Negativo en este caso. Un árbol de problemas va a identificar esa relación causa-efecto bajo un sentido negativo. Tenemos que escribir, digamos, bajo esa condición, ¿no? Entonces, el diagrama no es más que pensar las causas que serían las raíces del árbol, ¿no es cierto?, de este árbol de problema, que son las causas, las que están allí, las que engendran todo un problema. Y este problema no es que solo tiene una causa, va a tener muchas y se dispersa, digamos, como una raíz del árbol. Y llega al tronco, donde se especifica el problema central. ¿Cuál es el problema central que nosotros vamos a solucionar? ¿Cuál es esa necesidad insatisfecha que tiene un conjunto social que requiere ser atendido? Y una vez que tenemos ubicado digamos, el tronco, el problema central, hacemos como una especie de efecto de espejo y podemos también nosotros identificar los efectos que cada una de esas causas desarrolla, ¿no? Entonces, allí hacemos nosotros el análisis de objetivos. Y el análisis de objetivos no es más que poner esto que está en negativo en temas positivos. Si tenemos, por ejemplo, escasa posibilidad de acceso a los servicios básicos, nosotros tenemos que poner en el árbol de objetivos ampliar, ¿no es cierto?, el acceso a los servicios básicos de la población. Un servicio básico puede ser el agua potable, un servicio básico puede ser el alcantarillado, un servicio básico también puede ser el acceso a eliminación discreta, recolección de basura, tendido eléctrico e incluso actualmente el tema del servicio del Internet. Ese también ya se puede convertir en una necesidad básica. Es más, una de las metodologías para medir los IPC, es decir, el nivel de pobreza por consumo, ya se toma como variable el tema que tiene que ver con el Internet. Entonces ya podemos también establecerlo como un problema. ¿Cuál es el concepto de análisis de los objetivos? Consiste, como les decía, convertir las causas y efectos del árbol de problemas en medios y fines. Los ponemos en positivo. No es más, ese es en concreto lo que se hace en el trabajo de pasar el árbol de problemas al árbol de objetivos. ¿Ya? Transformamos. ¿Cómo se transforma los problemas de los objetivos? La causa se convierte en un medio y a cada efecto en un fin, digamos, ¿no?
Aquí está gráficamente lo que nosotros vamos a plantear. Aquí tenemos los problemas, ¿no es cierto? Las causas de los problemas, definimos el problema central y tenemos los efectos arriba que genera. Yo esto lo pongo en un árbol de objetivos. Cada una de estas causas los pongo como medios directos o indirectos. Tengo el objetivo general y obtengo los impactos que voy a desarrollar, es decir, los fines que voy a generar. Los efectos negativos se convierten en fines, el tronco central se convierte en un objetivo general y los medios, ¿no es cierto?, directos e indirectos son las causas en el árbol de problemas. Obviamente yo puedo tener varias soluciones. Si yo tengo definido, digamos, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y tengo claridad en cuanto al resultado que voy a obtener, puedo tener varios caminos para solucionar ese problema, ese tronco central. Entonces, para eso viene el análisis de las alternativas. No es más que el proceso, ¿no?, de comparar diferentes opciones de solución para saber cuál de estas es mucho más eficiente, cuál me conviene a mí para poder nosotros ejecutar. Y aquí nosotros les voy a comentar, es fácil hacer este tema a través de la implementación de una matriz. La primera, esta matriz, vamos a poner ahí la generación de alternativas, enumeramos las alternativas, proyecto 1, alternativa 1, proyecto 2, proyecto 3, las alternativas que ustedes quieren y definimos los criterios de evaluación. Estos criterios obviamente pueden ser ya costos, si son más baratos, si son más caros, qué sé yo, el impacto que va a generar, cuál de estos impacta de manera mucho más positiva, cuál es la factibilidad, ¿no es cierto?, que yo tengo para desarrollar eso, es decir, tengo las condiciones técnicas, tengo las condiciones, los recursos, tengo, digamos, los elementos necesarios que me determina el mercado, que me determina la parte económica financiera, etcétera, para poder yo desarrollar esas alternativas y también el tiempo. ¿Cuánto me demoro con la solución 1, con el proyecto 1? ¿Cuánto me demoro con el proyecto 2, etcétera? Entonces, sobre esa base, yo cuantifico, le pongo parámetros a cada uno de estas variables. Le califico de 1 a 3 o le califico de 1 a 5. Yo me puedo imponer la escala. Aquí les voy a dar un ejemplo. Pero la escala se la pueden imponer ustedes, no es una camisa de fuerza. Y en esa escala, obviamente, yo voy a decir, tengo los proyectos 1, 2 y 3 como alternativa, tengo los criterios, que en este caso son de manera vertical, los enumero, costo, tiempo, factibilidad, impacto, y sumo. Y a cada uno de estos yo le voy poniendo una calificación, 3 alto, 2 medio y 1 bajo. Como les digo, ustedes pueden cambiar los parámetros, ¿no?, dependiendo de la complejidad de la solución. Y cuando yo le voy dando estos parámetros, ¿no es cierto?, veo, sumo para cada uno de las alternativas, para cada uno de los proyectos, y miro que, por ejemplo, en este caso, el proyecto 2 tiene 3 en costos, es decir, un proyecto muy barato, por eso lo estoy poniendo como 3, es un tiempo, digamos, promedio, entonces le pongo 2, le digo que hay una buena factibilidad porque tengo las condiciones técnicas para desarrollarlo, le pongo 3 y me genera un impacto importante. Entonces, no lo más grande, pero importante, y le pongo 2. Esto es un ejemplo. Si yo sumo tanto la proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, me voy a dar cuenta que el proyecto 2 es mucho más relevante, saco mejor calificación y esa será mi alternativa con la cual me jugaré la solución del problema. Luego viene el análisis de estrategias, ¿no? ¿Para qué me sirve? Es justamente para definir cómo se implementará la solución que yo he seleccionado. En este caso, por el ejemplo, el proyecto 2. Entonces, yo tengo que hacer los análisis estratégicos. Y esto implica que yo planifique de manera detallada las acciones necesarias para alcanzar los objetivos, ¿ya? Entro en un proceso de planificación y digo, ¿cuál es el componente clave? ¿Qué actividades son las más importantes? Y entonces especifico qué va a llevar a cabo cada quien, qué recursos tengo, humanos, financieros, técnicos, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de trabajo que voy a hacer? Plazo, secuencias, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas de planificación que voy a obtener? ¿Voy a utilizar un diagrama de Gantt? ¿Voy a utilizar a lo mejor el WIN Project?
que son los software que ahora se utilizan para poder tener un seguimiento oportuno del proyecto, y obviamente también los presupuestos, detalló los costos asociados a cada actividad. Aquí hay una gran diferencia y es importante que ustedes lo conozcan. Nosotros hoy estamos trabajando en los temas de proyectos de desarrollo social y por lo tanto nuestro énfasis más importante es en la definición de la problemática, ¿no es cierto? Y la definición de los objetivos para concluir en el marco lógico. O sea, el énfasis, lo más importante aquí es tener claridad en eso para poder nosotros trabajar con objetivos. El PMBOK, en cambio, se dedica y se especializa justamente, en cambio, en esta parte que les estoy indicando. Se concentra en el tema de las actividades, en los componentes y cuáles son las actividades que son necesarias para que cada uno de esos componentes se lleven a cabo. Y entonces desarrollo toda una estrategia, ¿no es cierto?, de instauración, de ejecución del proyecto para que se pueda concluir de manera eficiente en el tiempo que se determinó, con los recursos que también están determinados y cuantificados. Entonces, para proyectos grandes, para megaproyectos, aquí hay que hacer un detalle a largo, no solamente en temas de cantidad de actividades, sino también de todos los recursos que se requieren. Y para eso también hay una metodología que se extiende más, que es el PMBOK. Entonces, los que quieran especializarse en tema de PMBOK, que es prácticamente un complemento para esto, lo pueden hacer en, 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 en cualquier especialidad, en cualquier, digamos, institución que da este tipo de elementos y de herramientas, ¿no? También el PMI, etcétera. Bueno, estas son herramientas que las conozco, pero que no es materia de este curso. Este curso está concentrado más bien a los temas de proyectos de desarrollo social y nosotros nos concentramos más en que ustedes aprendan el tema de la especificación de los problemas. Es complejo. Si ustedes logran comprender con claridad cuál es la problemática de un grupo social, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el problema central? ¿Y cuáles son los efectos que desarrolla? Ustedes tienen resuelto prácticamente el 80% del problema. Eso es lo importante para una comunidad. Esto otro es un tema más operativo. Ya en la parte operativa de estructurar cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a llevar adelante las actividades, cómo vamos a medir esas actividades, que obviamente es importante, pero si ustedes quieren profundizar este asunto, tendrán que meterse en ese tipo de metodologías. Y ahora sí llegamos a elaborar lo que yo les decía, nuestra matriz de marco lógico. ¿Qué es esto del marco lógico? Es una herramienta que organiza de manera lógica, obviamente, y resumida los componentes claves de un proyecto. ¿Cuáles son? Son justamente estos. Ustedes ven, es una matriz, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, 4 columnas importantes y 4 filas que son importantes. Una matriz de 4x4. En la primera vamos nosotros a describir, en la primera columna, el objetivo principal, o sea, la estructura jerárquica de los objetivos. Y el primero será la finalidad. ¿Cuál es el fin del proyecto? Y entonces ahí está justamente el resultado global, ¿no es cierto?, que yo espero desarrollar con el proyecto. Voy a disminuir la pobreza, voy a mejorar el acceso al servicio de agua potable, voy a mejorar los ingresos económicos de un grupo poblacional. Esos serían los fines. ¿Cuál es el propósito? Es el mecanismo con el cual el proyecto, ¿no es cierto?, a través de un ejercicio real, concreto, ¿no es cierto?, yo puedo lograr ese cambio. Entonces, es lo específico que se va a alcanzar, lo que se va de manera concreta a realizar. Yo aquí resuelvo el tronco del problema. ¿Ya? Por eso es el resultado, el propósito. Y luego vienen los componentes, es decir, las partes constitutivas de ese propósito. Yo estoy haciendo, digamos, un muñeco, un año viejo. Y obviamente el año viejo es el propósito, es el resultado que yo necesito. ¿Cuáles serán sus componentes? Alguien se encargará de hacer la cabeza, otro grupo se encargará de hacer el tronco, otro grupo las extremidades superiores y otro grupo las extremidades inferiores. Esos serían los componentes. Cuando ya tiene cada uno el componente de las extremidades inferiores, vamos uniendo con el tronco, con otro componente, vamos con el otro componente de las extremidades superiores, vamos con el otro componente de la cabeza,
Y entonces esos componentes unidos construyeron el objetivo principal, el resultado, el propósito. ¿Qué actividades desarrollamos? Pues nos hemos dividido los trabajos. Hay alguien que fue a retirar el aserrín, hay alguien que fue a traer más paja, el otro que trajo el pantalón, el otro que trajo una camisa, el otro que trajo un sombrero. Cada una de esas son actividades para cada uno de los componentes. ¿No es cierto? Voy detallando para el componente 1 estas actividades. Para el componente 2 las siguientes actividades, el componente 3 las siguientes actividades, componente 4 las siguientes actividades. Por lo general, en los proyectos de desarrollo social, digamos, vamos a mejorar las condiciones económicas de una población y el propósito es construir una quesera. Ese es el propósito, o sea, es el mecanismo por el cual yo voy a hacer que esa población mejore sus ingresos económicos financieros. ¿Cuáles son los componentes? Primero, la infraestructura, desarrollo de la infraestructura. Segundo, el equipamiento. Tercero, la capacitación del personal técnico, ¿no es cierto? Y cuarto, obviamente, el terminado del trabajo administrativo, porque una parte es la capacitación de la parte productiva y otro es la capacitación en los temas administrativos del negocio, en este caso de la quesera. ¿Cuáles son las actividades que desarrollé? Contrato con el ingeniero industrial que va a desarrollar y va a llevar adelante el componente de la infraestructura. Él subcontratará a un arquitecto, un ingeniero civil, qué sé yo, para que la infraestructura de la quesera está debidamente desarrollada. Después de desarrollar los contratos, cada uno de los profesionales tendrán que hacer estudios, evaluaciones, qué sé yo. Cada una de esas son actividades que van componiendo la infraestructura. Igual el tema del equipamiento. ¿Qué personas van a estar allí a cargo? ¿Qué tipo de equipamientos van a estar? Etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades que yo las voy detallando. Cada una de esas actividades va llegando a constituir cada uno de los componentes que les enumeré, ¿no es cierto? Que eran como 4. Infraestructura, equipamiento, capacitación productiva y capacitación administrativa. Una vez que tenemos todo ese detalle de actividades, tenemos concluidos los componentes. Una vez concluidos los componentes, tenemos el resultado y una vez que tenemos el resultado, vamos a lograr el cambio esperado. Como ustedes ven, esa es la relación, ¿no es cierto?, hipotética, ese encadenamiento que les dije también en la primera parte. Esto demuestra que el marco lógico es una herramienta científica. Cada uno de estos tendrá indicadores y ahí yo describo los indicadores. Un indicador tiene que tener 3 características principales: cantidad, calidad y tiempo. Calidad quiere decir que es pertinente a lo que yo estoy proponiendo como objetivo. Cantidad es cómo voy a medir. Lo puedo hacer de manera absoluta o relativa. Absoluta poniendo un número, relativo a través de un porcentaje, ¿no? Y el tiempo es cuánto va a durar. Lo voy a medir en 1 año, en 2 años, en 3. Para el primer, vamos a hacer el ejercicio de la finalidad, en este caso. Y voy a decir que el componente 1, digo, en el año 2025 se va a incrementar en un 20% el nivel de ingreso financiero económico de la población X, ¿no es cierto?, a través del proyecto de implementación de la quesera. Entonces estoy poniendo allí un elemento que mido cantidad, calidad y tiempo, ¿no es cierto?, para saber el incremento del ingreso monetario de las personas. El indicador para el propósito, una quesera construida. Los indicadores de los componentes para cada uno de ellos, ¿no? Una infraestructura construida, un taller de capacitación para producción, otro taller de capacitación para la parte administrativa, y en el tema que tiene que ver con el equipamiento, instalado los equipos necesarios para el desarrollo productivo de la quesera Pepito Pérez. ¿Ya? Tengo los indicadores. ¿Dónde están las fuentes de información o los medios de verificación? En las estadísticas, en las cuentas contables que lleva la organización, etc., etc. Yo puedo ir definiendo en los medios de verificación.
¿Cuáles son los supuestos? ¿No? Los supuestos son las condiciones externas que pueden frenar el proceso de ejecución del proyecto. Entonces yo puedo decir en el primero que existan huelgas, de que no se hayan llevado los recursos, que no se hayan entregado adecuadamente en el tiempo. Entonces esos elementos frenan la consecución del objetivo. Como ustedes ven, el marco lógico tiene, digamos, una lógica vertical, pero también tiene una lógica horizontal. Si yo voy a hacer los indicadores, tengo que pensar horizontalmente para ver que el indicador que estoy proponiendo cumple con el objetivo que me estoy asociando, y así sucesivamente. Esto es, señores, el marco lógico. En resumen, yo les quiero decir que el marco lógico es una metodología poderosa para planificar, ejecutar proyectos. Cada etapa del proceso tiene que estar definidos los problemas, los análisis involucrados, etcétera. Es esencial para garantizar el éxito del proyecto. Su aplicación es sistemática, se toma decisiones informadas, operativiza recursos y alcanza los objetivos de manera efectiva. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.